Libro de guaraní, página 60 y 61. ¿Tenés el libro de guaraní? ¿Sabes cuántas palabras vos vas a formar de esas? 8 palabras. ¿Bien? En tu casa sólido. Bien, vamos a hacer silencio acá. Hola, profe. Hola, hola, hola. Baixapá. Voy por ahí. ¿Ipona? Mala pinta de Gabriela. Digna. Ayepa. Gabriela o que sea. Ay, chapaite, o vos te sabes, o que se ve. Cuando allá estudiar, no fe, que está Gabriela. El carupaja usted en el nota de que. Muy bien. Vaya allá. Hola. Y por ahí, Baixapa Mbajara. vaya. Te quiero ocupar más. Baixapa Mbajara. Y por ahí queréis. Ya se lo te quiero ocupar más. Baixapa Mbajara. Te quiero ocupar más. ¿Qué página ya puta? Te quiero ocupar. Ángela. Y por ahí de ya. 60, 61. 60. Tuve 60. Hola, profe. Hola, vais a pa Franco. Baixapa, compañeros. Vais a pa Voy Franco. por ahí. Hola, profe. Vais a pa Rondelli. Hola, profe. No es hola, Franco. Vaya. Vais a pa Franco. No es hola. Ahora ni me llaman. Baixapa Mbajara. Vais a pa Franco. Chapa. Impora. No hay por nada. Ñando mi Charlotte. Charlotte escuchó. 60, 61. Sí, mi amor. 60, 60. 61. Vamos Tuve a 60. rápidamente, muy fácil esto. Espérame un ratito. Ñeetecua. Gracias. Tuve 60. Ñeetecua. ¿Qué quiere decir ñeetecua en español? Sí. Gramática. Pero llama. Gramática quiere decir. Gramática. Castillo. Ya, Castillo. Nacer en Uyeteo y Castillo. Maico Playa Bunde. Bueno, acá tenemos para estudiar. Perdón, profe, es que mi micrófono estaba encendido. Pero ya va Eva. Upeaje dice adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo señala de quién es las cosas, de quién es, por ejemplo, Sheroga. ¿De quién es la casa? La casa es mía. Si digo Sheroga. Página, profe. 60 y 60. Profe. 60 Franco y 61. Rapidito. Bien. Acá te dice un ejemplo. Está una señora con su bebé y le decimos pero ya, no es pero ya. Pero ya va Eva. Y acá tenemos en el primer ejemplo, Pero ya. Ejemplo hablando de en el número 1, Zaira. Sí, profe. Un PTI.
Ayasarekoja amoñe. Observo y leo. Muy bien. Desu, pero ya va Eva. Va, Eva. Che, rumba, yagua, pero ya va Eva. Ujú. Bien. Ape yo voy a cañan debe mabamba epa. Ya, sí, ya. Un castillo. Apaga tu micrófono, Ulises. ¿Pueden silenciarse, por favor? Apague, silencien su micrófono. Dale. Silencien todito su micrófono porque si no, no nos entendemos. El adjetivo posesivo señala de quién es la cosa. Por ejemplo, Sheren Bayagua, ¿de quién es el perro? A ver. Mío. Mi perro. ¿Qué perro? Sheren Bayagua. Y cuando ustedes dicen Sheren Bayagua, el perro ya sabemos de quién es, ¿verdad? Sí, bien. Mío. ¿De quién es la madre? Tuyo. No es mía, porque si es mía voy a decir Tu sí. madre. Sí, Tu madre. 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 Tu madre. Estamos aprendiendo. Entonces los adjetivos señalan de quién. Todos silenciar su micrófono. No se le escucha a la profe. Por favor. Bien. 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 Pero ya, Eva. ¿Alguien puede leer allí? A ver un poco si puede leer. Vamos a buscar el lector. Vamos a buscarle a Ulises. Pero llama Eva. ¿Puede leer Ulises? Profe, yo te quería leer. Bueno, lee, ya que Ulises no me escuchó, luego parece. Lee o Rondeli. Rondeli lee. ¿Qué escuché? ¿Sí me escuchaste, Ulises? Lee entonces tú, Rondeli, de Ulises. ¿Qué? Ulises, y luego tú. Pero Ulises sí escuchó. Y lee, pues ya Ulises. En la parte donde dice, pero llama Eva, adjetivo posesivo. Lee Ulises. En el texto. ¿Se me está escuchando? ¿Dónde léeme nomás ya vos, por favor? Ok. ¿Puedo leer yo, profe? Donde se ofreció, Pero ya va Eva. ¿sí? Lee. Profe, tu internet está muy inestable. Ok. Pero ya va Eva. Adjetivo posesivo. En la clase de palabra que indica la propiedad, posesión o pertenencia a una o varias personas de animal, persona o cosa a que se refiere son she, mi, de, tú, con palabra oral, ne, tú, con palabra nasal, ñande, nuestro, con palabra oral, ñane, nuestro, con palabra nasal, ore, nuestro, pende de ustedes con palabra oral, pene de ustedes con palabra nasal. Bien. De acuerdo a la pronunciación de los adjetivos, varía cuando pronunciamos por la nariz
y cuando pronunciamos por la boca. A eso se refiere acá cuando dice tú con palabra oral. De, she, esas son orales porque se escuchan muy bien. Y aquello que pronunciamos más o menos por la nariz, por ejemplo, si digo de zapatú, Yaguá, entonces estamos hablando por la nariz y eso es un adjetivo que se pronuncia por la nariz. Bien, entonces, el adjetivo posesivo en guaraní le llamamos pero ya va Eva. ¿De quién es? ¿Verdad? En el 2, decime, Victoria. En el 2, ¿podés leer, Victoria? Victoria, ¿me estás escuchando? Profe, ¿te puedo leer? Lee, Gabriela, el 2. Victoria se está congelando. Está congelada. Amongora, umiteroya, va Eva. Encierro en círculo los adjetivos posesivos. Bien. Acá tenemos una serie de palabras. Atiendan todos. Tenemos pende, pona, ñane, de, ibate, pene, she, ore, pen. ¿Cuál de ellos, cuáles, porque hay varios, son los adjetivos posesivos en guaraní? De, se, oreñan, de, pene. Esos son, profe. Son, Charlotte, ¿cuántos encerraste en círculo? 6, 6, muy bien. ¿Cuáles son esas palabras? Pende, ñané, de, se, ore, pene, sí. ñande. Bien, muy bien. Van circulando todo. Vos también, Leo, ¿estás escuchando cuáles son las palabras que tenés que poner en el círculo? ¿Ya escuchas? Acostúmbrense a trabajar en forma simultánea. Ok. ¿Otro que ya hizo todo? Veamos. Yo, profe. A escuchar tu trabajo, Zaira. Ok. Encender en círculo. Amongora. Pende, ñane, de, che, ore, pene. Muy bien. Ya Otro. terminé, profe. Gracias, profe. ¿Alguien? Profe, yo. ¿Dónde Yo. De, she, ore, ñande, ñane, pene, y pe. Pe. Dale. Muy bien, Rondelín. Gracias, profe. Mamá. A ver, Profe, con P, entonces son 7. a ver, 6 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con Para, ya llevo papá, mamá.
Por ello, profe. Zaira, esperamos un ratito, Franco. P no es adjetivo posesivo. Es el pronombre personal. Ya. Porque donde allí dijo P. No, yo escuché pende. Profe, yo primero escuché pende y después escuché ya en el último PE. La Rondeli. Rondeli, vos circulaste. Sí. Yo hice. Sí, sí, P, No, P es P. correcto. P es pronombre personal. No es adjetivo posesivo. Ese borrar nomás, papi, ¿sí? Bueno, No, Jara, ya hay papá más. Yo, profe. Escuche, Jara, ya hay papá más. Franco. ¿Qué? Este también. Dale, Profe. Bueno. Franco. Bueno. Entonces, pende, ñane, de, che, en P y eso. P no. P no. Ore. Ya. Sí. Otro. Y ahí está. Ya borré. Ok, otro. No, Jara, ya hay papá más. Christopher Castillo. Christopher. Bueno, profe. Pente, ñane, de, che, ore, pene. Muy bien. Castillo, te escucho. Hoy por A. Christopher. Dale, Castillo. Muy corejo. ¿Qué puso yo, profe? Te escucho, Ulises. Rapidito. Pende, de, she, ore, ñane, pende. P no. P no. No, No. no, eso no marqué. Ah, bien. Bien, bien. Oye, Jara, ya hay papá más. Hasta 3. Ejercicio 3. Ejercicio 3, todo el mundo. ¿Qué me dice en ejercicio 3? Charlotte. Ambos pero ya va completo con sustantivos posesivos. Muy bien. Aranduca y pona. De yo voy. Yo voy. De yo voy. Muy bien. Se aranduca y pona. Se aranduca, Leo, completa tu trabajo. Se aranduca, acá. C-H-E, se aranduca. Profe, también puede ser De aranduca también. Ay, madre. Profe, también puede ser Yopoi. Ore, Yopoi. MD. Ok, bien. Ya, otro que ya hizo todo. Profe, puede también ser Vamos a escucharle a hoy. Debbie y luego Victoria. Profe, puede ser de yo voy. Sí, De yo voy. regalo. Bien. En español es regalo, yo pues. Bien. Le vamos a escucharte, Rondeli. Rondeli, Jara Shaya Popama. Victoria. ¿Eh?
Profe, te leo. Che aranduka ipoa de Japón. De Yopoi. De Yopoi. Aquí es. Aquí no es aquí. Y acá, sí. Hace bien, letra. Hazle más punta a tu lápiz. Muy grueso escribe, Leo. Victoria. Que ya papá me después de Victoria. Victoria, en dominar en Viapó. El ejercicio 4 entonces. Victoria no me está escuchando. Che aranduka ipora de Yopoi. ¿De quién es el regalo? Este de Guaraní. Y bueno, se de, no es ore, no es ore. Se yo. Zaira, escucho. Profe, yo voy a leer. Déjala, Solamente ya leeta. te escucho. Ñandú, Zaira. Ok. Che aranduka ipona. Ñande Yopoi. No hay por nada. Ahora, Déjala, ya hacemos lee. el 4. En el 4, ¿qué me dice Castillo? Amoimba, teroya, baeva, jecopete, completo con adjetivos posesivos adecuados. Bien, bien. De ne, ñan, de ñane. Barata. Bien. Atiendan acá. Acá les da dos opciones de los adjetivos posesivos. Pero ustedes tienen que poner uno, el que es correcto. Les da dos opciones. Atiendan bien. Vos también, Fabricio. ¿Me estás escuchando? Dice, Jaija, si es de o ne. ¿De quién es? Magamba es para la Jaija. De Jaija. No. Zaira, atendé en tu libro. Te dan dos palabras. Ne. No. No va a ser ne. De Jaija. Sí. Profe, pero yo dije de Escuché mal entonces. Ok. Perdón. primero. Ahora. No, hija. Magamba es para la Jaija. Posesivo tiene que ser tu adjetivo. ¿De quién es el regalo? Sí. Bien. Ahora, ñande o ñane, baracá. Calla. ¿Van a usar ese o ese? Ñane. Ñande, Ahí está. ñande. A ver, ñande, maracá. Escriban la palabra maracá. Ñane, porque es nasal. ¿Qué dijiste, Joaquín? Ñane, porque es No, ñande, nasal. maracá. La MB es oral. Baraka. Ñande, ahí está. Así se dice ahí, ¿no? H-A-I-H-A. Vale, anda a escribir. H-A. Vale. Pero, profe, Ñande, profe, Ahí está. ¿verdad que debajo del lápiz hay una casa? ¿Qué? Una casa. ¿Verdad que debajo del lápiz hay una casa? Sí.
Y allí vamos a usar Y en esta deroga. Deroga. ¿Sí? Franco, ¿escuchaste? Debajo de la casa vas a poner deroga. Apenas esa es. sí, pero donde de droga, pues no aparecen las opciones. Profe, el último es ñande de jao. Un boy jao. Boejao. Muy bien. Ñande boejao. Muy Ah, bien. bueno, gracias. Profe, ¿Sí? pero de droga no aparecen las opciones. Y ahí arribita, Costa Franco. Son las de arriba, Franco. Las de arribita. La de la casa y la de la escuela tienen las mismas opciones que la guitarra y Acá están las opciones. Sí, ya vi. Sí, sí. Uno es para el lápiz y otro es para tu casa. ¿Ya? ¿Me estás entendiendo ahora? Acá también hay dos opciones. Bojara, Uno es para la guitarra y uno es para esto. Guitarra, ñande. Ñande maraca. Ñane maraca. Ñane, no es ñande. Ñane. Profe, guitarra, ¿qué es? ¿Ñane o ñande? Ñande. ñane. Gracias. Oye. Este acá y este acá. Bien. Tienes que decir abuye. Seguimos. Ñane maraca. Ñane es oral. Y ñande boejao. ¿Qué es eso? ¿Cómo se escribe? Boejao. Cara, soy yo papá más. Boejao. Ñande boejao. Escuela. Cara, soy yo papá más. Muy bien, ñandumi. De jaija. De hoga. Ñande guitarra. Ñande boejao. Perdón, profe, que me equivoqué acá en la guitarra. Ñañe, guitarra. Profe, ¿te puedo leer? Bojara, ya papá. Castillo es baraca, guitarra. Para acá. Para acá. No es guitarra, porque guitarra es No quiero lo ni corregir, no quiero ni mirar cuando es veo demasiado trabajo. Acá, allá está la guitarra. Voy a acá. Dale, la completa. Te leo, profe. Te escucho. De jaija, de roga, ñane, vaca, Ok. ñambo, Voy a jao. bien. Profe, ¿cómo se dice lápiz en guaraní? Jaija. Jaija. Con H. A otra vez. Ya papá, no puedo. Bojara. Profe, Listo, Leo. No voy a trabajar así. Yo no escribí todo junto. ¿cómo se dice lápiz? Jaija. Franco. Ah, Ay.
Y casa, profe. Droga. Va, hemos ido. Ñadende, Voy a dejar a Bajándome. ¿Te puedo leer? Escucho, Nando. De Jaija, Ñané Baraka, de Roga, Ñande Boejao. Sí, bueno. Bien. Tenemos escasos minutos y es que vamos a pasar ya al 5. El 5 dice, hay poru, pero ya va Eva a Moinagua de Yuayú. Completo las oraciones y con adjetivo posesivo. Dice, mo pa hoy. Entonces vamos a sacar unas palabras del cuadro para presentar. Acá puedes comenzar, de la pizarra. Ahí, acá. Vamos a juntar todo. Vos dejado. Arriba acá. Vos dejado. Ya. Mostrame. Dame. Esta van a copiar. ¿Sí? A ver. M de Baraka. Ella con la escribiana. Deletreana hizo. Estamos haciendo ya. El 5. Ya pasaste vos. Este es solo para Leo. Ya. Ahora. Profe, Acá. Allá está el lápiz. profe, Ahí va. Este va a escribir acá. Le va a poner lápiz. Acá. profe, Este. Muy bien. Sí, te escucho, Leo. profe. Decí, Branco. ¿Cómo se dice guitarra? Baracá. Profe, ya hice todo el 5. Vamos a escucharte, Gabriela, al 5. Puse en uno, puse mopa, hoy, Oí. ñande, bari, coa, coba, jae, je, boejao. Ya dice. No, pa hoy. Y catú. De bairu. Bairu. Coba jae. Se boejao. Puede ser se. Y después dice. Sheru. Jae, oga, apoja, sheru, jae, o si no, deru, igual nomás también. Una de las palabras que acá están en el recuadro hay que completar ahí. Acá. Profe, ¿cómo se dice escuela? Acá comenzar lo otro que me mostraste. Boejao. Rápido, te va a ganar toda la hora. Profe, Franco, te escucho, Franco. ¿cómo se dice escuela? Boejao. Ahí en la pizarra está en la boejao. Y te dice también en tu libro. También. Allá arriba, más o menos en el techo de la escuela, te dice su nombre. Muy bien.
Bien. ¿Quién ya hizo todo el 5? Bien. Bien. Kaya po pa mambo hara. Oba, moba, moba, oi, ne, ba, ru, muy, koa, hae, se, boe, hao, de, ru, hae, oga, oja, de, ruga su fuera, ombo, a, shita, de, jaija, o, a, utupe, upe, ore, cambu, jacu. Te leí hace rato, a ver. Estas palabras que están acá, vos tenés que utilizar acá. Y bueno, y deletrear, papi, procura leer. Cobaja es, ¿ok? Muy bien, muy bien. Orembo es ahora, muy bien. Dale, rápido. Acá. Mopa, acá ponemos. Vas a poner acá. ¿Me estás entendiendo? Este, me dice. Después este. Cortito. A ver. Ore. Vaya, dice. D. La D tiene que ser hacia tal palo, no hacia ahí. Ese es D lo que vos escribís. Bien. Alguien que ya hizo todo el 5 aparte de Dylan. Dylan, muy lindo tu trabajo. Olvidé de responderte. Hara ya papá. Entonces, ok. Busca una palabra de acá para que le acá. Deletrear, que es lo que te dice acá. Rigua su fuera, hombo ajepa. Bien. Hara ya papá. De Ruco, muy bien. ¿Ya entendí? ¿Ya entendí? ¿Qué dice acá? Mo opa oi de ba urumbu Oreza, muy también puede ser oreza. sheru ya kova jae shembo jao De todo bien. Mira la foto. sheru jae oga No me muestres más. apoja de ruguasucuera ombo a jeta she jaija joa upe she cambu jacu Acá no dicen boe. ¿Qué te falta ahí? Y ahí juntaste, y ahí no dice, andaba por rayarse bien. ¿Eh? No, demasiado baño, terminó ya esa historia de baño. Ustedes cuando no quieren trabajar nada me piden irse al baño. Ya estuvo raro. Profe, se va a cortar, queda menos de 1 minuto. Bien. Nos queda para despedirnos nomás ya, porque terminaron ya ahí las palabras. Sí, ya terminamos. Haku. Haku. Cambia eso. Dale. Nos vemos el mañana. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao.